¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Ah? Chicos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Disculpen un poquito la tardanza. Lo que pasa es que nos venimos del local de Santa Beatriz, entonces poquito complicado a veces el, ¿no? el tránsito aquí en Lima. Y eso que hemos venido con el metropolitano, ¿sí? Ya estamos acá. Sí, ya estamos acá. ¿Cómo estás, Castro? ¿Cómo estás, Chávez? ¿Cómo estás, Silvania? Silvania, ¿no? Ah, no, Silva Nieto, Lisette Estela. Silva Nieto, Lisette Estela. Muy bien, chicos. A ver, vamos a ubicarnos en el tema que quedamos pendiente. ¿Ya? Vamos a ubicarnos en el tema que quedó pendiente. A ver, acá. Está apuntadito acá mis archivos, está apuntadito que nos habíamos quedado por acá. ¿Sí? Nos habíamos quedado por acá. A ver. Primer gobierno de Augusto B. Leguía, ¿no? Primer gobierno de Augusto B. Leguía. Dice ahí bien clarito, toma el poder apoyado por ¿quiénes? Toma el poder apoyado por los civilistas y los constitucionalistas. Pensar que hace pocos años atrás, civilistas y constitucionalistas no se podían ver ni en pintura. Pero la política es así, pues sí. La política es así. Ahora resulta que los civilistas van a apoyar la elección de Leguía en conjunto o en apoyo, perdón, también con los constitucionalistas. Muy bien. Muy bien. Ahora mire, sobre ese primer gobierno de Leguía, estamos en 1908 a 1912, te decía, sobre ese gobierno de Leguía, sobre el primer gobierno de Leguía, ahí nosotros le hemos colocado algunos detalles, ¿sí? Dice, a ver, mire, acá mi fuente dice de que Leguía fue miembro del Partido Civil. Sí, es cierto, por eso lo apoyan los civilistas. Dice, en política internacional, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, estallaron problemas limítrofes con todos los países vecinos. Quienes, conociendo las limitaciones materiales que padecía el Perú después de la guerra, aprovecharon la oportunidad, ¿sí? Aprovecharon la oportunidad para arremeter contra el Perú en demanda de sus pretensiones territoriales. Claro, porque el Perú todavía no está recuperado del todo, apenas recién está empezando a recuperarse. Pero de esa situación, ¿no? Los países vecinos pretenden aprovechar para sacar provecho, ¿sí? O sea, para su beneficio, eso quise decir. A ver, dice, se tuvo problemas con Ecuador. Sí, Ecuador siempre estuvo molestando la paciencia, porque recuerda que Ecuador quería, como de lugar, quitarnos territorios de nuestro norte, ¿sí? Tumbes, Caín y Maynas, esa era la pretensión de Ecuador. Dice ahí, evitaron la guerra Argentina, Brasil y Ecuador, y Estados Unidos, perdón. Evitaron la guerra Argentina, Brasil y Estados Unidos. Ecuador no reconoció el arbitraje del rey de España y se dio el conflicto en 1910. Pero, profe, ¿a qué se refiere cuando dice que Ecuador no aceptó el arbitraje del rey de España? ¿A qué se refiere?
Lo que pasa, a ver, creo que hay preguntas. Así es, María, tienes toda la razón, mi estimada María Alexandra. Profe, ¿cuál es el problema? Sí, Alexandra, tienes toda la razón. ¿Ya? Profe, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con Ecuador? Mira, te leo rapidito. ¿Sí? En 1910, Ecuador provocó un acto de violencia contra la embajada peruana en Quito y en el consulado peruano en Guayaquil para desconocer el fallo del rey de España, que ni siquiera se había expedido sobre nuestra línea fronteriza. El presidente Leguía se vio obligado a movilizar las tropas a la frontera ecuatoriana. En menos de un mes, 20,000 hombres llegaron a la frontera. El gobierno se mostró decidido a hacer respetar nuestros derechos por medio de las armas. La mediación de Argentina, Brasil y los Estados Unidos evitó guerra con Ecuador. Sin embargo, Ecuador anunció que no reconocería el fallo arbitral del rey de España, quien al ver la tensa situación que existía entre Perú y Ecuador, decidió no dar sentencia. El problema limítrofe se mantuvo. O sea, se sobreentiende que el rey de España debía decidir quién tenía la razón, ¿no? Por un lado, nosotros que defendíamos nuestro territorio del norte, y por otro lado, Ecuador que nos lo quería quitar. Pero ni siquiera el fallo se dio y Ecuador ya estaba fregando la paciencia. No. Luego, hay un problema con Bolivia. Dicen, se produjo como resultado del laudo que expidió el presidente Figueroa Alcorta de Argentina. Tras ello, se firma el tratado Polo Sánchez Bustamante. A ver, ¿qué hay sobre Bolivia? Bolivia provocó otro incidente en La Paz contra la alegación peruana para desconocer el laudo del presidente de Argentina que fijaba los límites fronterizos entre Perú y Bolivia. El laudo argentino. En 1901, el Perú y Bolivia habían reanudado negociaciones diplomáticas para solucionar el problema de sus límites. El tratado de arbitraje se firmó el 20 de noviembre de 1901. En dicho tratado se estipuló que el Perú y Bolivia sometían el asunto de sus límites al presidente de Argentina para que lo solucionara de un modo satisfactorio. Después de minucioso estudio, en 1909 Argentina pronunció su fallo, que era equitativo y armonizaba los intereses de ambas repúblicas, trazando una línea de frontera entre el Perú y el Ecuador. Entre Perú y Bolivia, perdón. Bolivia, instigada por Chile, movilizó sus tropas a la frontera. El Perú tuvo que hacerlo también. Sin embargo, nuestro país, deseoso de evitar un conflicto armado, propuso firmar un nuevo tratado, modificando la línea de demarcación que había estipulado el árbitro. El 17 de septiembre de 1909, Perú y Bolivia firmaron en La Paz los tratados de límites, tratados definitivos, Polo Sánchez Bustamante. ¿Ya? O sea, los dos países no eran de confiar, pero mira, se suman más. Colombia. Con Colombia se produjo la ocupación de tropas colombianas a nuestro territorio, lado derecho del río Caquetá, produciéndose el combate de La Pedrera, saliendo como vencedor Óscar R. Benavides. Con Chile se rompieron las relaciones con este país por el maltrato a los peruanos en Tacna y Arica. Y se produjo el incidente de la Corona. ¿En qué consiste el incidente de la Corona? Chile no tiene la mínima, Chile no tiene la mínima voluntad de llevar a cabo el plebiscito. ¿Sí? A Chile le resbala la cuestión del plebiscito. Pero sin embargo Chile
En una muestra de hipocresía, porque no hay otra palabra, ¿sí? En una muestra de hipocresía, Chile nos envía corona para colocarle, ¿no?, a nuestros muertos durante la guerra. Entonces, mira, ¿qué sentido tiene que nos manden coronas, ¿no?, si está pendiente la cuestión del plebiscito? Entonces, ante esa actitud un poquito irreverente de parte de Chile, el gobierno de Leguía rechazó el obsequio de esas coronas. Y a eso se conoce como el incidente de la corona. Con Brasil, se terminaron los litigios al firmarse el tratado Velarde-Río Branco. Se afirmaba que el Perú había perdido la zona del Alto Irúa. Claro que esos tratados normalmente el pueblo no lo conoce, ¿no? Pero sí, finalmente se pudo por lo menos sospechar de que en ese tratado habíamos perdido territorios. Muy bien. Aunque la mayoría de libros simplemente dicen que se firmó el tratado Velarde-Río Branco, pero quienes son más preocupados con este tema sí afirman la posibilidad de que habríamos perdido territorios. Muy bien. Hechos y obras. Día del carácter. El 29 de mayo del año 1909 se produjo un atentado contra el presidente, protagonizado por Carlos de Piérola, hermano de Nicolás, y dos hijos de este, Isaías y Amadeo, quienes obligaban a Leguía para que renuncie a la presidencia. A esto se llama el incidente del Día del Carácter o simplemente la conspiración de pierolistas. Revolución no, porque no cambió nada, ¿sí? No cambió nada. Una revolución es cuando cambia algo, ¿sí? Cuando hay transformaciones, pero no, esta es una conspiración nada más. Un intento golpista, si queremos usar una palabra actual, ¿no? Día del Carácter o la conspiración pierolista o la conspiración pierolista o la conspiración pierolista que terminó fracasando. ¿De acuerdo? Claro, sí, sí, María Alexandra. Muy bien. Acá tengo un resumen al respecto. Mira que dice lo siguiente. El 29 de mayo del año 1909, el hermano de don Nicolás de Piérola, Carlos, y los hijos de Nicolás, Isaías y Amadeo, a la cabeza de un puñado de demócratas, se lanzaron al asalto de Palacio de Gobierno. Aprendieron, cogieron al presidente Leguía y lo pasearon por las calles de Lima hasta llevarlo a la Plaza de la Inquisición, el Hotel Congreso. Lo intimidaron para que renunciara al cargo. Leguía, apenas acompañado por su ministro de Justicia e Instrucción, Manuel Vicente Villarán, se negó a suscribir la renuncia. Su actitud valiente lo salvó. La conspiración pierolista indujo al gobierno a una severa política de represión. El diario La Prensa fue acallado. El gobierno se dedicó a perseguir a los opositores. Nicolás de Piérola volvió a ocultarse. El gabinete que Javier Prado presidió en 1910 iniciaría una política de conciliación. En 1911 se expidió la ley de amnistía para los delitos de rebelión anteriores al 24 de septiembre de 1908. Ese mismo año, con motivo de la renovación del tercio parlamentario, el gobierno recurrió a medidas de fuerza para conseguir que se incorporaran los candidatos que le eran adictos. El presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Miro Quesada, defendió valerosamente los fueros parlamentarios, pero las turbas incitadas por el gobierno invadieron el recinto parlamentario. Leguía así se alejó del civilismo histórico
Su hermano Roberto fue elegido presidente del Senado. Los civilistas se constituyeron en oposición. El debate parlamentario se enardeció. También en ese año, Guillermo Billinghurst fue elegido alcalde de Lima, señal de una popularidad en ascenso. Bueno, eso fue lo que pasó con el famoso Día del Carácter. Eso fue lo que pasó con el famoso Día del Carácter. Muy bien. ¿Qué más hay sobre la guía? Ahí vamos a colocarlo en modo imagen. Ahora sí. Se creó la compañía administradora del guano. Dio la ley sobre accidente de trabajo, proyecto preparado por el jurista José Matías Manzanilla. Recuerda que esas leyes, como la de accidente de trabajo, se empezaron a elaborar en los tiempos de Pardo, cuando Pardo le dio esa orden, ¿no? Precisamente al jurista iqueño José Matías Manzanilla. Y bueno, también forman parte de este primer gobierno de la guía. Lo que pasó ahí, dice, el 10 de abril de 1911, por primera vez en el Perú, se produjo un paro general, llevado a cabo principalmente por los obreros de la fábrica textil de Vitarte. Ellos reclamaban la disminución de las horas de trabajo y el aumento del jornal. Destacó en esa época el líder sindical Delfín Lévano. Las luchas obreras estaban alentadas por las ideas del anarcosindicalismo. ¿Y qué es el anarcosindicalismo? La ideología que había impuesto aquí en el Perú, el anarquismo, ¿no? La idea o la ideología política que trajo aquí al Perú don Manuel González Prada, pues. Adicional a ello, en 1910, Jorge Chávez, ¿no? Y su cruce por los Alpes. Un año después, Juan Bielovich, por primera vez sobrevoló cielo peruano. Y en ese mismo año, 1911, Hiram Bingham descubrió la ciudad inca de Machu Picchu, guiados por campesinos del lugar, porque solito Hiram Bingham nunca iba a llegar, pues. Lo que pasa que en nuestra historia, o en nuestra cultura, lo nuestro siempre se desmerece, pues sí. Y nos presentan pues como que, como si fuera pues un enviado, ¿no? Providencial. Ese Hiram Bingham había descubierto Machu Picchu. No lo hizo solo, para que llegue hasta esa zona donde está Machu Picchu, que es una parte alta, un cerro. Necesariamente lo tuvieron que orientar campesinos de la zona. Se fundó el diario La Crónica de Lima en 1912. No sé si te comenté, de hecho que sí te comenté, ¿no? En todo caso, no sé si te acuerdas, que nosotros la semana pasada dijimos que para trabajar el caucho se habían cometido muchos abusos, muchos excesos, especialmente con los nativos de la selva, ¿sí? Con los nativos de la selva. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Hubo toda una cuestión de escándalo. Fue un escándalo. Lo que pasa que aquí en Perú muchas veces pues de los escándalos nos olvidamos rápido. ¿Qué dice ahí? Se desataron, ¿sí? Se desataron los llamados escándalos del Putumayo. Los llamados escándalos del Putumayo. Los llamados escándalos del Putumayo, dados a luz por una investigación patrocinada por el gobierno de Gran Bretaña, que acusó al próspero empresario cauchero Julio César Arana del Águila de cometer crímenes y abusos contra la población nativa de la zona del río Putumayo. Quien realizó la investigación a nombre del gobierno británico fue el irlandés Roger Casement. Roger Casement, cuyo informe dio la cifra espeluznante de 30,000 vidas humanas aniquiladas como consecuencia de la explotación cauchera entre 1900 y 1911. Para esos abusos, para esos atropellos, los empresarios caucheros aplicaban la forma de explotación llamada precisamente las
correrías. En lo que respecta a defensa nacional, se contrató una nueva misión militar. Recuerda que Pierola había traído la misión militar Clemen. En cambio, ahora el gobierno de Leguía traía la misión militar llamada Calmel. ¿Y bien? Para la preparación de las Fuerzas Armadas. Llegaron los primeros submarinos, Diego Ferré y Enrique Palacios, en homenaje a los combatientes del Huáscar. En homenaje a los combatientes del Huáscar. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo termina su primer gobierno Leguía? Dice, en 1912, el gobierno auspició la candidatura de Antero Aspíllaga. Pero frente a esa candidatura apareció la candidatura de último momento de Guillermo Billinghurst, quien, amparado en su arrolladora popularidad, recuerda que había sido alcalde de Lima, logró suspender las elecciones y trasladar la decisión electoral al Congreso. Si bien en este Congreso predominaban los civilistas y leguistas, estos accedieron a satisfacer el pedido popular. Y así es como Billinghurst va a llegar a ser presidente. Sí, Billinghurst, el mismo que firmó el protocolo con Chile de 1898. El mismo que va a ser alcalde de Lima antes de ser presidente del Perú. Muy bien. A ver. Dígame, Perales. Profe, ¿se me escucha? Le escucho totalmente, Perales. Dígame. Bien, es cierto que en la guerra que tuvo Perú contra Chile, hubo un barco que se llama el barco Huáscar, que se toca en Perú, que hoy en día ese barco divide Perú contra Chile y ahorita está más o menos por el centro de Chile, que Perú quiere recuperar, pero Chile no lo deja porque dicen que es algo tesoro para la historia de Chile, que ahí estaban murieron como como también Perú murió el héroe de Mira y también murió su héroe. Es cierto que hasta ahorita no le quieren dar a Perú ese barco. Mira, ese caso del Huáscar, sinceramente, estimado Perales, está oleado y sacramentado. ¿Y a qué me refiero cuando le digo que está oleado y sacramentado? Ese Huáscar ya no hay forma como recuperarlo. ¿Por qué? Porque sencillamente, pues, el gobierno chileno de entonces, haciendo valer su derecho de haber ganado la guerra, se lo lleva como botín de guerra, como trofeo de guerra. Pero más allá de ello, el Huáscar, por si acaso, está inscrito como propiedad ya del gobierno o del Estado chileno, es un patrimonio para ellos. Inclusive el Huáscar ya ha participado, ¿sí? Ya ha participado en algunas expediciones a nombre de Chile. Últimamente ya lo tienen en condición de ¿qué? En condición de museo, ¿no? En condición de museo. Porque obviamente, pues, ya el Huáscar a estas alturas, ¿no? Como muchas embarcaciones de la época ya son obsoletas, ¿sí? Ahora, el Huáscar tiene pues un valor muy simbólico, ¿no? Porque fue precisamente la embarcación que no debíamos perder en la guerra. Pero no pasa más allá del problema. Lo que pasa que aquí en Perú, muchos políticos a veces recurriendo a ese tonto patriotismo que lo manifiestan cuando no debe manifestarlo, pero cuando debe manifestarlo no lo manifiestan, ¿no? Aducen, pues, ¿no? Juegan un poco al sentimiento de la gente, dice, vamos a recuperar el Huáscar, ¿no? Olvídate. El Huáscar no lo vamos a recuperar. No porque no queramos, no porque seamos antiperuanos, sino Chile ya tomó posición del Huáscar hace tiempo y lo tiene ya como propiedad de ellos. Muy bien. Ahora, nosotros hacerle guerra a Chile
es un poquito hablar, ¿no? De una utopía, porque sencillamente, pues, ¿no? Porque sencillamente, ¿ya? Sencillamente, eh, las condiciones económicas no nos favorecen. Las condiciones económicas no nos favorecen para nada. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si en algo eso satisface tu inquietud. Sí, profesor. Y otra pregunta. He visto videos, información, dice que hay dos países en el mundo que podría conquistar el Perú. Es uno que es China y otro que es Chile. Uno de esos dos países puede conquistar Perú. Eso es Uno cierto. de esos dos países puede, ¿qué? Conquistar Perú sin invadirlo. Conquistar Perú. Hace rato que nos han conquistado económicamente. Hace rato. Ellos ya no Ah, no, necesitan. invadir. Eso, invadir No, Perú. para ellos invadir es un negocio poco rentable. Ellos más rentable es que nos dominan económicamente. Sí, Chile porque hace rato que nos domina económicamente. sí, que eso, he visto videos donde Perú podía invadir Perú tan solo de, os- rompiendo o sacando ¿cómo se llama? Esa antena de Perú que les espacio, si lo llega a romper o desactivar, ya no tenemos con qué hacer una noción de dónde va a venir, ya no tenemos y nos puede invadir a todos. Así seguramente, no solo Chile, también China, como China está al otro lado del océano y Chile está debajo. Pero como te repito, para ellos ya no es necesario invadir militarmente estos países. Ellos ya a través del poder económico hace rato que nos tienen dominado. Solo basta nada más darse cuenta cuántas casas comerciales o centros comerciales aquí en Lima son de capital chilenos. Suficiente Eso, con eso. Para ellos eso es además, mucho, para ellos eso es mucho más rentable. sí, A ver. además, lo que ha pasado con de Rusia, que está invadiendo Ucrania, están diciendo que ahora todos los países invadan. También están diciendo que China invada Taiwán, que Estados Unidos invada México, y todos pues como meme que Chile invada Perú. Pues sí, pues se especulan cosas al respecto, pero ahorita Estados Unidos está bien preocupado porque esa guerra le está yendo mal. Políticamente no le está saliendo tal como pensaba Estados Unidos. Y ojalá que no estemos ante una situación en la que Estados Unidos tenga que arrepentirse, porque esa guerra, como le repito, que es presionada de alguna manera motivada por Estados Unidos, esa guerra no le está yendo de acuerdo a lo que ellos habían planificado. ¿Sí? Muy bien, fin de su gobierno. Entonces, Billinghurst va a llegar a ser presidente. Ya. ¿Qué hay de Billinghurst? Gobierno de Guillermo Billinghurst. Características. Fue el primer candidato de tipo populista que apelando al pueblo en busca de su apoyo para acceder al poder. Fue el primer candidato de tipo populista apelando al pueblo en busca de su apoyo para acceder al poder. Fue apoyado por los obreros y los sindicatos. Fue apoyado por los obreros y por los sindicatos. Por la imagen de sus pancartas lo llamaron el gobierno del pan grande, sí, cuando estuve en campaña electoral, sí. Su distintivo, así como ahora vemos una K, como vemos por ahí una lámpara, como vemos por ahí un lápiz, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, su eslogan o su propaganda, perdón, su propaganda, porque eslogan es la frase, ¿no? La propaganda era precisamente un inmenso, perdón, pan grande. Ahora mire, su elección lo decidió el Congreso. Su elección lo decidió el Congreso. Muy bien.
Su elección lo decidió el Congreso y él tuvo un mensaje de total anticivilismo. Esto provocó una fuerte oposición civilista a su gestión, pese a que los civilistas accedieron a la vicepresidencia con la persona de Roberto Leguía, familiar de Augusto. Hechos y obras. Dio la jornada de las 8 horas de trabajo exclusivamente para los trabajadores del muelle Dársena en el Callao. Del muelle Dársena en el Callao. O sea, la ley de las 8 horas, que ya los obreros norteamericanos lo tenían ganado desde finales del siglo XIX. Esa jornada laboral de las 8 horas, en el caso del Perú, recién se va a establecer parcialmente con Billinghurst. Y luego ya más tarde, en forma general, en el gobierno de Pardo. Ahora, cumpliendo su promesa de favorecer a la masa trabajadora en su corto y problemático gobierno, se dio la ley del derecho a la huelga. Se dio la ley del derecho a la huelga, sí. Se formó la Federación Regional de Trabajadores y se intensificó la lucha laboral de los obreros de Talara y los mineros de Cerro de Pajo. En su gobierno murió, y solo así dejó de molestar, ¿sí? Murió el caudillo político arequipeño llamado Nicolás de Piérola. Piérola muere el 23 de junio del año 1913. Y te repito, sin arrepentimiento, porque es la verdad. Solo cuando murió Piérola recién dejó de molestar. Piérola era un tipo por demás incitador, conspirador. Fin de su gobierno. ¿Qué hice al respecto? Fin de su gobierno, dice. Fin de su gobierno. La fuerte oposición. La fuerte oposición del Congreso, ¿sí? La fuerte oposición del Congreso fue de parte de la mayoría, de la mayoría leguista y civilista. ¿De acuerdo? Ellos eran sus principales opositores. Ellos eran sus principales opositores. ¿Qué más dice ahí? ¿Qué más dice? La fuerte oposición del Congreso fue, a ver, la fuerte oposición del Congreso, vamos a colocarle por acá, venía de la mayoría, vamos a colocarle así un término más sencillo. Venía de la mayoría de leguistas y civilistas. De la mayoría leguista y civilista. Así más sencillo. Ya. Ordenó la prisión y deportación del expresidente Leguía. Billinghurst decide disolver el Congreso para reformar la Constitución mediante un plebiscito y convocar a nuevas elecciones generales. Pero mientras tanto, el 4 de febrero de 1914, Óscar R. Benavides le da precisamente el golpe de Estado. A ver, vamos a ordenar esto. Ahí se fue el primer candidato de tipo populista, ¿no? Ya, muy bien. Su elección lo decidió el Congreso y él tuvo un mensaje de total anticivilismo. Creo que acá un mensaje anticivilista nada más. Lo de total está redundando, ¿sí? Un mensaje anticivilista. Más sencillo. Ahora sí. Esto provocó la fuerte oposición, ya sabemos, dio la jornada de las 8 de trabajo, la ley de huelga, murió Piérola, ¿no? Y bueno, termina su gobierno con un golpe de Estado. Muy bien.
Lo presentamos en modo imagen y quedaría así. Ahí está. Ahí está. Muy bien. El que le dio golpe de Estado fue Benavides. ¿Qué hay de Benavides? Dice, el 4 de febrero de 1914, Benavides lideró el levantamiento de la guarnición de Lima. Con el apoyo de los civilistas, Billinghurst cayó prisionero y fue enviado a Iquique, donde falleció al poco tiempo. Dice, el 4 de febrero de 1914, Benavides lideró el levantamiento de la guarnición de Lima, con el apoyo de los civilistas. Aquí tendría que ir un punto, no coma, sino. Acá tendría que ir un punto. Coma, no. Ahora sí. El presidente Billinghurst, vamos a colocarle. El presidente Billinghurst cayó prisionero y fue enviado a Iquique, Chile, donde falleció al poco tiempo. Ahora, Benavides asumió el poder para convocar las elecciones en 1915. A ver. No, él era militar. Él era militar. No, él no simpatizaba o no estaba identificado con ninguno de los dos partidos. ¿Ya? A ver, dice. Su corto gobierno enfrentó el problema monetario y el retorno al orden constitucional. El Estado estaba en crisis económica por la Gran Guerra y disminuyen las rentas. Se suspendieron los pagos al exterior. Salieron de circulación las monedas de oro y aparecen los cheques circulares. Bueno, y esa es cuestión monetaria, ¿sí? Pero que estábamos en crisis, ¿sí? Porque toda situación tensa que vive el mundo repercute en los países como el caso nuestro. Se trató el problema de Lebré y Pariñas, uno de los más incómodos episodios de la penetración imperialista en el Perú. La compañía británica London Pacific Petroleum Company explotaba ese yacimiento de petróleo, habiendo serios indicios de que se beneficiaba de más pertenencias con respecto a las reconocidas en el contrato. Por lo que se había ordenado una remensura en 1911, que fue retrasándose hasta que este gobierno expidió una resolución ordenando llevar a cabo dicha remensura o medición de las propiedades explotadas. Miren, lo concreto, tal vez haya mucho término, mucha palabra, ¿no? Lo concreto es de que esa empresa, London Pacific, extraía petróleo más allá de los territorios que debía explorar, más allá de los territorios que le estaba permitido. Ya. Ahora, el Perú se declara como país neutral ante el estallido de la Primera Guerra Mundial. En una convención en la que participaron los representantes de los partidos civil, constitucional y liberal, se optó por la candidatura de José Pardo y Barreda, quien en comicios o en los comicios generales venció a Carlos de Piérola con una ventaja de más de 100,000 votos. Pero una cosita, si estamos viendo ahí partido constitucional, ¿sabe qué es lo que ha pasado? Cáceres ha vuelto al Perú. Recuerda que Cáceres, cuando Piérola logra su renuncia tras un enfrentamiento, tras una guerra, Cáceres se va del Perú. Estamos hablando comienzos de 1895. Comienzos de 1895. Cáceres va a volver al Perú recién en 1915, después de 20 años, para favorecer la candidatura de Pardo, en contra de Piérola. ¿Ya? Ese es Cáceres quien prácticamente va a promover la candidatura de José Pardo. Bien. Entonces, Pardo ya es presidente. ¿Sí? Pardo ya es presidente por segunda vez.
Ahora miren, ¿qué hay del gobierno de Pardo? ¿Qué hay del gobierno de Pardo? Bueno, acá te leo algo sencillo, luego ya lo ampliamos. Dice, fue miembro del Partido Civil, Renacimiento Renacentista. Tras el hundimiento del buque Lorton, se rompe relaciones con Alemania en plena guerra mundial. Hubo una rebelión campesina de Rumimaki en Puno. Se establece para todo la Ley General de las 8 horas de trabajo. Y Leguía precisamente propicia su caída. Pero nosotros hemos colocado más cositas ahí. ¿Qué hice? La Primera Guerra Mundial favoreció nuestra economía o nuestra situación económica. Se estimularon nuestras exportaciones, porque mejoró el precio de los artículos que colocábamos en el mercado mundial, lo que comprometió una mayor producción de ellos. También aumentaron las importaciones. La moneda se fortaleció y hubo superávit en la balanza de pagos. El fisco comenzó a conocer holgura, es decir, el Estado peruano comenzó a tener plata después de mucho tiempo. Entre 1913 y 1918, el costo de vida aumentó y con él creció la demanda de mejores salarios. Los sueldos y salarios no subieron en la misma proporción. Comenzó a gestarse entonces el descontento social entre los obreros, el cual al final de su periodo desembocó en una huelga general por la jornada de las 8 horas. El 15 de enero de 1919, ya faltando poco para que termine su mandato, otorgó la ley de la jornada de las 8 horas de trabajo en forma general para toda la clase trabajadora en el Perú. Ahora, gracias a las luchas de obreros, quienes hicieron una huelga general, y también la participación de los estudiantes, destacando Aya La Torre, pero no se puede merecer en ese logro la mediación del ministro de Fomento, Aurelio Vinelli, quien tenía ideas a favor de la clase trabajadora. El 15 de enero de 1919 otorgó la ley de la jornada de las 8 horas de trabajo en forma general para toda la clase trabajadora, sin excepción. Pero creo que acá estamos redundando en algo. Si decimos en forma general para toda, ¿no? Ya creo que está sobreentendido. Simplemente vamos a colocarle, otorgó la ley de la jornada de las 8 horas de trabajo para toda la clase trabajadora. Porque lo de forma general ya está sobreentendido. Para toda la clase trabajadora del Perú, en el Perú. En todo caso, podríamos colocarle para toda la clase trabajadora, sin excepción. Ahí sí está mejor, ¿sí? Sin excepción. En el Perú. Ahora sí está mejor. Gracias a las luchas de obreros, quienes hicieron una huelga general, y también a la participación, del movimiento estudiantil. A ver, ahí dice, gracias a las luchas de los obreros, quienes hicieron una huelga general, y también la participación, nada más en todo caso, de los estudiantes, destacando Víctor Raúl Aya La Torre, ¿no? El joven para entonces, Víctor Raúl Aya La Torre. Pero no se puede desmerecer la mediación del ministro de Fomento, Aurelio Vinelli, quien tenía ideas a favor de la clase trabajadora. Ahora, pese a su espíritu de convivencia democrática, no pudo evitar problemas políticos por parte de sus opositores, los leguistas y los señores de Billinghurst. A esto se sumaron las fuertes críticas del diario El Tiempo, donde ya escribía el gran amauta José Carlos Mariátegui, entre otros. Se formó la Federación de Trabajadores de Tejido del Perú. Se incorpora
definitivamente a la vía nacional el cheque circular que había sido aprobado en el gobierno de Benavides. Y desaparece para siempre la moneda de oro. Se da la ley del salario dominical y el pago de los días cívicos no laborables. Se rompieron relaciones diplomáticas con Alemania por el hundimiento del barco peruano Lorton, ocurrido en 1917 durante la Primera Guerra Mundial. Se rompen relaciones comerciales con Chile. El consulado del Perú en Iquique fue asaltado por las turbas chilenas, con la complacencia de las autoridades locales. Más, política interna. En diciembre de 1915, se dio una rebelión campesina en Puno, liderada por un militar peruano llamado Teodomiro Gutiérrez Cuevas, más conocido como Rumimaki. La causa de esta rebelión, pregúntese a Marcos este año, la causa de esta rebelión fue el abandono del Estado peruano con respecto al problema del indio y la tierra. El propósito de Rumimaki era establecer un Estado federal. Dicha rebelión fue reprimida violentamente. A los campesinos les quitaban sus tierras los grandes hacendados. Ese es el motivo por el cual se revela este Teodomiro Gutiérrez, que por si acaso era militar, pero era natural de esa zona. Ya no te olvides entonces, eso de Rumimaki ha venido este año en el examen de admisión. Ahora, tuvo repercusión la reforma universitaria iniciada en Argentina. Y aquí en Perú destacó el joven líder estudiantil Víctor Raúl Ayala Torre, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se dio el problema de la Brey Pariñas con la International Petroleum Company y se llevó el asunto a un arbitraje internacional en la Corte de la Haya, allá en los Países Bajos. Surgió el Partido Nacional Democrático bajo el liderazgo de José de la Riva Agüero y Osma, nieto del primer presidente del Perú. Ahí estaban reunidas las nuevas generaciones de civilistas y demócratas. Otras características de su gobierno: se dio el normal funcionamiento de las instituciones de gobierno, se dio el irrestricto respeto a la ley y se respetaron las libertades públicas. En todo caso, vamos a colocar por acá para no estar redundando. Se dieron el normal funcionamiento de las instituciones de gobierno, el irrestricto respeto a la ley y se respetaron las libertades públicas. Fin de su gobierno. Fin de su gobierno. El Partido Civil en 1919 presentó la candidatura de Antero Aspíllaga ante la candidatura de Augusto B. Leguía, que era apoyado por el Partido Democrático Reformista con actitud netamente anticivilista. La candidatura de Leguía contó con el apoyo de estudiantes, empleados en general, militares de mediano rango, artesanos y obreros. Dicha candidatura se fortaleció en febrero de 1919 cuando Leguía retornó a Lima tras su deportación, porque ¿te acuerdas quién lo había deportado? Billinghurst, pues. En el proceso electoral, Leguía va derrotando al candidato civilista Antero Aspíllaga, pero por anulación de actas de sufragio y otras triquiñuelas electorales amparadas por el Supremo Tribunal Electoral, Leguía perdía 15,000 votos y no obtenía así la mayoría absoluta en el Congreso. La preocupación de Leguía en sí no era perder las elecciones para presidentes. Su principal preocupación era porque no tendría mayoría en el Congreso y así sus propuestas legislativas no prosperarían. ¿Ya? La preocupación de Leguía en sí no era perder las elecciones para presidente, sino, la preocupación de Leguía en sí no era perder las elecciones para presidente. Vamos a colocarle por acá. Le preocupaba el hecho que no tendría mayoría en el Congreso. Ahora sí está bien. Y así sus propuestas, ¿sí? Y así sus propuestas
legislativa no prosperaría. Entonces Leguía, ¿qué es lo que hace? Leguía entonces propició y encabezó un golpe de Estado el 4 de julio del año 1919, apoyado por la Gendarmería de Lima al mando del coronel Gerardo Álvarez, sumándose el apoyo popular que ya tenía, y así logró deponer a José Pardo, expulsándolo o deportándolo a Europa. De esa manera terminaba el segundo gobierno de José Pardo, lo que estaba pendiente, ¿no? Hasta ahí. Entonces, ahora sí nos vamos con el tema que corresponde al día de hoy, que es cortito, o sea, tiene bastantes datos, pero vamos a hacerlo concreto, ¿ya? A ver, ahora sí. Vamos entonces con el siguiente momento. Y el siguiente momento de nuestra historia es el llamado Oncenio de Lequí. Ya, ahí te lo estoy presentando, a ver, quiero que lo vayas leyendo. Ah, ahí está. El Oncenio de Lequía. Vamos a ponerlo en imagen. Ahí está. La primera parte quiero que lo vayas leyendo, ¿sí? A ver.
Ay, chicos, ¿ya lo leyeron? Hay una parte que ya la conoces. José Pardo puso como candidato oficial a don Antero Aspíaga. Leguía fue candidato anticivilista. Los partidos políticos estaban en crisis, por lo que no hubo consenso para elegir un candidato. Leguía contaba con el apoyo de estudiantes, empleados públicos y privados, militares de rango medio, artesanos y obreros. En los escrutinios, o sea, en el conteo de votos, Leguía iba ganando, pero no tendría mayoría en el Congreso. Debido a ello, el 4 de julio de 1919 protagonizó un golpe de Estado con el apoyo de la Gendarmería de Lima y logró desaforar al presidente Prado del Palacio de Gobierno, ¿sí? Y lo deportó a Europa. Disolvió el Congreso y se hizo del poder. Se proclamó presidente provisorio e inauguró el régimen llamado la Patria Nueva, en claro rechazo al civilismo y a la república aristocrática. Ese es el gobierno de Leguía, ¿sí? Ese es el gobierno de Leguía, el que va a comenzar, el llamado oncenio. Ahí tenemos un cuadrito que nos hace ver la Patria Nueva, el gobierno de Leguía. Objetivos: creación de un Perú moderno. El desarrollo debe apoyarse en las clases medias. Periodos: proyección democrática anticivilista de 1919 a 1922. ¿De acuerdo? Hegemonía norteamericana y autocracia, 1923-1930. ¿Qué cosa de entender eso? Que aparentemente Leguía va a tener un comportamiento democrático entre 1919 y 1922, usando como argumento que está en contra de la República Aristocrática. Pero tras ello viene la hegemonía norteamericana en nuestra economía. Y al mismo tiempo Leguía se hace dictador. A ver, ¿cuáles son los hechos más importantes del primer periodo? Alianza con la industria y finanzas norteamericanas. Obtiene el apoyo de los sectores sociales medios y limita el poder político a los civilistas. Hegemonía norteamericana y autocracia. Primacía del capital norteamericano, predomina el capital norteamericano. Construcción de obras públicas gracias a préstamos. El detalle está que esos préstamos cada vez nos van a ir endeudando más. Y ante ello, van a comenzar las protestas de la clase media. Ante ello, van a comenzar las protestas de la clase media. Luego dice, convocó a un plebiscito, consulta popular, para decidir qué reformas se harían a la Constitución de 1860. Constitución que venía del segundo gobierno de Castilla y que hasta entonces estaba vigente. Dice, también convocó a elecciones para un nuevo Congreso, el cual debía elaborar una nueva Constitución. El 24 de septiembre de 1919 se instaló la Asamblea Nacional, que luego declaró a Leguía como presidente constitucional para un periodo de 5 años. El plebiscito aprobó las reformas propuestas, entre ellas la renovación del Parlamento en simultáneo con el poder ejecutivo, el uso del voto popular directo y el impuesto progresivo a la renta. Una comisión elaboró la nueva Constitución, la de 1920, que tenía como principal propósito imponer una república parlamentarista. Oncenio por los 11 años, María. Oncenio por los 11 años.
desde 1919 hasta 1930. ¿Ya? ¿De acuerdo? De ahí viene el nombre. Reelecciones y dictadura. Al instaurar su gobierno, Leguía prometió una sociedad justa, moderna, con sentido de progreso y descentralizado. A poco de haber iniciado su gestión, ya se mostraba represivo con sus opositores, sin respetar las elementales garantías individuales. Esto se evidenció cuando ordenó apresar y expulsar del Perú a su propio primo hermano, Germán Leguía, que era su ministro de gobierno en 1923. En 1922, previo a una reforma o enmienda constitucional, se aprobó la reelección presidencial inmediata. Reelección presidencial inmediata. En julio de 1924, o en julio, perdón, de 1924, se produjeron elecciones, ¿sí? Se produjeron elecciones y Leguía ganó. En 1926, en conjunto, el Congreso en conjunto aprobó una nueva reforma constitucional que permitía la reelección presidencial indefinida, la cual se puso en práctica en las elecciones de 1929. El dictador Leguía se hacía llamar el gigante del Pacífico y maestro de la juventud. Eso de maestro de la juventud se lo pusieron en San Marcos, porque obviamente Leguía apoyó mucho la labor cultural en San Marcos y un grupo de jóvenes estudiantes lo va a reconocer como tal. Era evidente su actitud personalista y populista. Fue intolerante con todo aquello que representaba oposición a su gobierno. No respetó la libertad de prensa ni la libertad política. Ejemplos: el diario La Prensa y sus opositores Luis Fernán Cisneros y Víctor Andrés Belaúnde fueron reprimidos. Víctor Andrés Belaúnde, además de político y diplomático, fue el autor de la obra titulada La Realidad Nacional. Pero a esa obra, La Realidad Nacional, el que lo cuestiona es Mariátegui. Y Mariátegui, en contraparte, escribe una obra que se va a titular como Los 7 ensayos de interpretación de la realidad nacional, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Aspecto económico del oncenio. Durante el oncenio, hubo gran dependencia económica con respecto a los Estados Unidos, desplazando al capital inglés. Esa fue la consecuencia de la Primera Guerra Mundial manifestada para el Perú. Su política económica fue de empréstitos de Estados Unidos, es decir, pedir cada vez que pueda préstamos a Estados Unidos para desarrollar obras públicas y dar incentivo a la industria. Esto fue el desarrollo de una política de endeudamiento sin prever los efectos que se tendrían en los años posteriores. En 1922 creó el Banco de Reserva, encargado de la política monetaria del país en adelante. Pero años más tarde, ese banco cambiaría de nombre. Ya en los tiempos de Sánchez Cerro, ese banco va a pasar a llamarse el Banco Central de Reserva. Pero con Leguía aparece como Banco de Reserva nada más. Se crearon los bancos Central Hipotecario y de Crédito Agrícola. En base a su política tributaria, aumentó la recaudación de impuestos. Estableció el estanco del alcohol, naipes y fósforos. Quiere decir que el único que vendía alcohol, naipes y fósforos era el Estado. En 1900,
en 1928, replanteó los acuerdos del contrato Grace, firmado en 1889, siendo todavía más dañinos los acuerdos al interés nacional. Fue el caso de la entrega de nuestros ferrocarriles y el derecho a navegar en las aguas del lago Titicaca a la empresa inglesa Peruvian Corporation de manera perpetua. Con respecto al petróleo de la Brey Pariñas en Piura, problema que ya venía de otros gobiernos, igualmente hubo concesiones a favor de la empresa norteamericana llamada International Petroleum Company, a la que se le obligaba a pagar impuestos irrisorios frente a las grandes ganancias de las empresas. Frente a las grandes ganancias de las empresas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Durante el oncenio disminuyeron las exportaciones e importaciones, pero pese a ello se tuvo un relativo saldo a favor. Mientras tanto, nos apoya económicamente Estados Unidos, pero cuando Estados Unidos va a empezar a tener problemas de carácter económico, eso también va a repercutir en el gobierno de Leguía. Aspecto social del oncenio. El gobierno de Leguía desplazó a la oligarquía, que se convirtió en su principal fuerza de oposición. Además, le dio orientación para crear un Estado más fuerte, con una política contraria al gamonalismo. La expansión de la economía urbana favoreció la expansión de la economía urbana favoreció al naciente sector burgués de tendencia urbana, cuyos intereses se fueron contraponiendo a los de la tradicional oligarquía. Favoreció el robustecimiento y expansión de la clase media mediante el acceso a la universidad, la ampliación de la burocracia y la expansión urbana. El movimiento obrero y los sindicatos con ideología socialista consolidaron su organización al conformar en 1928, vamos a colocarlo por acá, al conformar en 1928 la Confederación General de Trabajadores del Perú, la Confederación General de Trabajadores del Perú, organismo al cual más se le conoce con su sigla de la CGTP, la central, ¿no? La central de obreros, de trabajadores que tiene aquí el Perú. Es el más grande núcleo de sindicatos aquí en el Perú. Últimamente ha perdido protagonismo, ha perdido peso, ¿no?, en las luchas sindicales. Bueno, porque sencillamente, pues, a partir de Fujimori, los sindicatos fueron debilitándose. Sobre el problema del indio, cuya situación no había cambiado nada en un ciclo de república. Sobre el problema del indio, cuya situación no había cambiado nada en un ciclo de república. Es decir, continuaba la explotación gamonal, usurpación de tierras y marginación del Estado. Ahora sí. Dice, sobre el problema del indio, cuya situación no había cambiado nada en un ciclo de vida republicana, en un ciclo de república. Es decir, continuaba la explotación gamonal, usurpación de tierras, ¿sí? Usurpación de tierras y marginación del Estado.
Ahora sí, su gobierno adoptó un perfil indigenista. Razón de ello, creó la Oficina de Asuntos Indígenas. Reunió a los intelectuales en el patronato de la raza indígena y decretó el Día del Indio. Además surgió la corriente indigenista. O sea, es, digámosle, una estrategia política de Leguía para tener ganado a su favor a los campesinos, ¿sí? Pero en Leguía no hay que confiarse mucho, porque Leguía juega para los intereses de Estados Unidos, ¿sí? Ya. La ley de la concreción vial, omita republicana. Mediante esta ley se obliga a todos los varones entre 18 y 60 años de edad a trabajar entre 6 a 12 días al año a favor del Estado en la construcción de carreteras. El objetivo era la articulación de mercados regionales. El movimiento estudiantil ligado a la reforma universitaria que había surgido en Córdoba, Argentina, y que tuvo repercusión en América Latina, acá nos falta, en Perú, tuvo como líder a Aya de la Torre. Ya conocemos a Aya de la Torre. ¿Quién es Aya de la Torre? El que más tarde va a ser el fundador del APRA. Pero ya, como se dice, sus pininos en política ya los iba dando a conocer acá, en lo que viene a ser la reforma universitaria. ¿Qué es esto que tal vez no tiene mucho sentido comentar? Mire, la reforma universitaria es un movimiento que se dio allá en Argentina, ¿ya? Allá en Argentina, en el cual, ¿sí? En el cual los estudiantes van a tener protagonismo. Y miren lo que dice acá. El ascenso de Leguía se produce en un contexto de agitación estudiantil, el de la reforma universitaria. La protesta surge en Córdoba y se difunde en América Latina contra una universidad aristocrática que excluye y que reproduce el sistema de dominación. El gobierno de Leguía apoyó este movimiento, pues le permitía socavar el control civilista de la universidad. Inicialmente los estudiantes apoyaron la candidatura de Leguía, a quien proclamaron maestro de la juventud. En 1920 aprobó una ley de reforma universitaria que permitía el despido de profesores incompetentes, así como incorporar la voz estudiantil en el consejo universitario. El movimiento estudiantil, entusiasmado, organizó desde la FEP, Federación de Estudiantes del Perú, la creación de las universidades populares, Manuel González Prada. Las buenas relaciones entre el gobierno y la dirigencia estudiantil acabaron definitivamente en el intento leguista de querer consagrar al Estado peruano a una orden llamada el Corazón de Jesús. Bueno, ya ese es un problema que Leguía lo utilizó políticamente para sacar provecho, ¿sí? Pero lo concreto es que este movimiento estudiantil, iniciado en Argentina y que aquí en Perú tiene pues a un líder connotado que es Aya de la Torre, va a ser importante también para ciertos cambios, ¿no?, en la vida educativa, especialmente en la universidad. Aspecto político de la oncenio. El gobierno de Leguía fue una dictadura que desplazó a la oligarquía. Así, el Estado se expandió, ¿sí? Así, el Estado se expandió tanto en términos institucionales como en infraestructura. Destacan los siguientes hechos. Constitución de 1920, ya la conocemos, de carácter presidencialista. Ampliaba el periodo presidencial de 5 años. Se fortaleció el centralismo limeño. Se dieron 3 asambleas regionales, en el norte, centro y sur,
Cada cual elaboraba leyes, pero esas leyes tenían que ser aprobadas por el Congreso Nacional, pero las propuestas de ley venían de estas asambleas regionales. Se hicieron reformas constitucionales en el año 1922 para la reelección inmediata y en 1926 para la reelección indefinida. Hubo persecuciones a sus opositores políticos, debido a ser un gobierno autoritario y centralista. Entre los perseguidos estaban Aya La Torre y José Carlos Mariátegui. Quedaron suspendidas las elecciones municipales. Quedaron suspendidas las elecciones municipales. A las autoridades, o simplemente las autoridades de los gobiernos locales, eran designados por el gobierno. Eran designados, ¿ya? Por el gobierno. No había elecciones, pues. Eran designados por el gobierno. Bien, eran designados por el gobierno. Así es. Para la educación universitaria, mi querida María Alexandra. ¿Qué más? Luego dice, con respecto al ejército, esta institución lo apoyó para la asunción al gobierno. Al ejército le aumentó el presupuesto y los ascensos fueron manipulados. Vamos a colocarle por acá. Al ejército, ¿ya? Al ejército le aumentó el presupuesto y los ascensos, ¿no? Los ascensos militares fueron manipulados. ¿Ya? Es lo que una vez le da cólera, ¿no? Porque en otros tiempos hemos permitido todas estas cosas, pero sin embargo, ¿no? Al nuevo gobierno, aunque ya no está nuevo, ya va casi para un año este gobierno de Castillo, no sé si te acuerdas, al comienzo lo objetaron por los ascensos militares, que supuestamente se hacían a mano, a dedo, ¿no? Pero no, esa es la mala costumbre que ya venía de otros tiempos. En todo caso, el detalle es, ¿por qué en otros tiempos no lo cuestionaron? ¿No? Eso ya venía desde la guía. Luego dice, se celebraron el centenario, se celebró, en este caso debe ser, se celebró el centenario, se celebró el centenario de los acontecimientos que sellaron nuestra independencia. Se ganó el respaldo de la Iglesia Católica a cambio de frenar el proceso de secularización del Estado. O sea, no permitió, en este caso, que el Estado sea influenciado por la Iglesia, sino lo que opta la guía es mantener una buena relación. Frenó la ley del matrimonio civil y del divorcio, con fines políticos, pretendiendo consagrar al Estado peruano al corazón de Jesús, aspecto que fue criticado por los sectores de la clase media. Surgieron los partidos políticos de masas, tales como el APRA, fundado en México, liderado por Vitorino de la Torre, y el Partido Socialista Peruano, fundado en Lima, liderado en 1928, liderado por José Carlos Mariátegui. ¿Ya? Muy bien. Esos son entonces algunos aspectos, ¿no? de carácter político que tienen que ver con el gobierno de Leguía, en el llamado oncenio, ¿ya? En el llamado oncenio. Muy bien, ahí vamos a continuar. Ahí tienes los dos partidos políticos que aparecieron, ¿ya? Le decía los dos partidos políticos que aparecieron. Bien.
A ver, listo. Ahí tienes. Presentado en imagen sería así. Ahí lo tienes. Aspecto internacional. Con Colombia. En marzo de 1922 se firmó en Lima el Tratado Salomón-Lozano con Colombia, cuyo acuerdo fue cederle a ese país el territorio del trapecio amazónico, que incluía la provincia de Leticia y además darle salida libre al río Amazonas. A cambio, Perú recibió el territorio de Sucumbios, que Ecuador había cedido en favor de Colombia. Ahora mire, para que me entienda este problema, fíjese usted, por ahí dice Caquetá, ¿no? Por ahí dice Caquetá. Sí, acá arriba está Caquetá. Y más abajo dice Putumayo. Ya. Mire, jovencito que dice. Ese lugar que dice Caquetá, por acá, la cuenca del Putumayo, y acá abajito ahí donde dice Leticia, todo eso era territorio peruano. Mira, ¿desde dónde y hasta dónde? Todo eso Leguía lo regaló al gobierno colombiano. Por eso mira lo que dice a continuación. La frontera inicial era el río Caquetá, allá arriba, río Caquetá. Pero por ese tratado ahora sea el río Putumayo. Fíjate, todo el enorme territorio que le regalamos a Colombia. Perú aceptó las condiciones de ese tratado por presión de Estados Unidos para compensarle a Colombia la mutilación de territorio que le había hecho y que le permitió la construcción del Canal de Panamá. El gobierno de Leguía fue indolente con los reclamos de las poblaciones de Leticia y Caquetá, que no querían formar parte de Colombia y que por varios años reclamaron su deseo de volver al Perú, pero Leguía no les hizo caso. El que intentó recuperar esa parte de territorio fue el gobierno de Sánchez Cerro, pero cuando Sánchez Cerro ya se aprestaba, ¿no?, a recuperar ese territorio, lo terminan asesinando, pues, ¿sí? Y para variar, ¿quiénes asesinaron a Sánchez Cerro? Los zapistas. Los zapistas. Por supuesto, María, se pudo haber evitado. Simplemente Perú no cedía y punto. Si no había un gran problema. Ahí fue la presión de Estados Unidos en nuestra contra, ¿ya? Es que Leguía le debía favores a Estados Unidos, pues, ¿sí? Leguía le debía favores a Estados Unidos. Por eso es que cede el territorio de Colombia, o en favor de Colombia, perdón. Vamos ahora con el caso de Chile. Según el Tratado de Ancón, firmado en 1883, debía realizarse un plebiscito para definir el destino de Tacna y Arica en 1893. Pero Chile, valiéndose de artimañas jurídicas, de triquiñuelas jurídicas, no lo cumplió, mientras tanto llevaba a cabo su política de chilenización. En 1922, así es, tiene razón, en 1922, el gobierno de Estados Unidos, en manos del presidente Calvin Coolidge, ¿no?, se hace cargo de un arbitraje para tal caso, y en 1925 decide que el plebiscito debe llevarse a cabo. Era muy tarde, pues. El plebiscito era nada más en 1893. Ya han pasado más de 40 años, obviamente. Ya las generaciones han cambiado en Tacna y en Arica. Quiere decir, las nuevas generaciones de tacneños y ariqueños ya son chilenos, pues. Y si llevan a cabo el plebiscito, de hecho, que lo íbamos a perder. Por eso es que el gobierno de Guía dice no. Y es mediante un tratado, en junio de 1929, un tratado que se llama Figueroa Salazar Larraín con Chile, en el que se acordó cederle a Arica a Chile y nosotros recuperar Tacna. Además, Chile se comprometía a construir un muelle en Arica para el Perú. Pero lo concreto es que perdimos Tacna, solo pudimos recuperar Arica. Perdimos Arica y solo se pudo recuperar Tacna, cuando en verdad no tendría por qué haber sido así. Era para recuperar los dos. Si ya a Chile se le había dado Tarapacá, a Chile ya se le había dado Tarapacá,
tras la guerra. Pero fíjate lo que hace Leguía en su gobierno, le regala Arica. Y eso es lo que a veces, estimado amigo, amiga, indigna, ¿no? Cómo nuestros gobernantes, sin el menor reparo, sin el mínimo reparo, ¿sí?, regalan territorios. Ahí está, te estoy demostrando. No te estoy inventando, estimado amigo, amiga. Fin del oncenio. Ahí nos quedamos, ¿sí? ¿Qué hice? Falta tercer militarismo. ¿Qué hice? En 1929 se produce desde Estados Unidos la gran crisis financiera que tuvo alcance mundial. Es el crack del 29 o la Gran Depresión. Perú se vio afectado de muchas maneras. Cayeron las exportaciones, bajaron los precios de las materias primas, además se acabaron los préstamos e inversiones de Estados Unidos en nuestro país. Ante tal crisis, el gobierno oncenio empezó a debilitarse y a eso se sumaron las críticas por su autoritarismo, siendo una clara muestra la reelección de 1929. Se advertía entonces la posibilidad de una revolución. Para restablecer, ¿sí?, para restablecer el orden público, El 22 de agosto de 1930 se produce el golpe de Estado liderado por el coronel Luis M. Sánchez Cerro desde Arequipa, poniendo fin al oncenio, al que se acusaba de autoritarismo, entreguismo y graves actos de corrupción, dándose inicio al tercer militarismo. Dicho golpe de Estado fue respaldado por los terratenientes del sur. Leguía fue encarcelado y poco tiempo después murió en prisión en 1932. De esa manera llegaba a su fin el oncenio, quedando pendiente por trabajar el tercer militarismo, que te voy a enviar un resumen, quiero que lo leas por favor para tu examen del día lunes, pero como explicación, como clase explicada, falta todavía, ¿sí? Nos estamos quedando en el oncenio de Leguía, ¿sí? Bien, Juancito, hemos llegado hasta el oncenio de Leguía, está pendiente una partecita que ya lo completamos la próxima, ¿sí? Juancito. Así es, sí, sí, a Leguía lo enviaron a cárcel, y en cárcel murió Leguía, ¿ah? Muy bien, Juan, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Bien, chicos, les mando un ratito el resumen del oncenio y el tercer militarismo, más sus claves, para que lo vaya comparando y estudiando, ¿sí?